Amigos, muy buenos días. En estos días, el Tribunal Constitucional analizó si es posible, por parte del Estado, la distribución gratuita de la píldora del día siguiente. Pero este tema no es nuevo, porque ya ha sido discutido en el año 2009. En ese año, el Tribunal Constitucional sostuvo que la píldora del día siguiente originaba tres efectos. Primero, inhibir la liberación del óvulo. Segundo, espesar el moco producido dentro del útero. Y tercero, impedir la implantación en el útero del óvulo ya fecundado. En ese entonces, el Tribunal Constitucional indicó que este tercer efecto era abortivo. Recordemos que en las etapas del desarrollo del feto, primero se produce la fecundación y luego la anidación o implantación del óvulo ya fecundado en el útero. Entonces, el Tribunal Constitucional sostuvo que la píldora del día siguiente era abortiva porque la vida humana inicia con la fecundación y la píldora del día siguiente impide que el óvulo ya fecundado se implante en el útero. Es decir, impide que la fecundación prosiga con su desarrollo. Adicional a ello, el Tribunal Constitucional agregó que la distribución de la píldora del día siguiente por parte de las farmacias u otras entidades privadas debería incluir una advertencia de que dicho producto podría ser abortivo. Este último punto resulta contradictorio, porque si se impide al Estado distribuir la píldora del día siguiente porque es abortiva, la misma prohibición debería existir para con las entidades privadas. No es que la píldora es abortiva cuando lo distribuye el Estado y no es abortiva cuando lo distribuye un privado. Pero, contrario a lo que señalan algunos, esta contradicción no responde a la pregunta de si la píldora es o no es abortiva. En otras palabras, que el Estado permita la distribución privada de la píldora no quiere decir que ésta no sea abortiva, porque bien podría serlo y, al mismo tiempo, ser distribuida incluso por el Estado. Son dos temas distintos. Una cosa es lo que distribuyo y otra cosa es si eso que distribuyo es o no es abortivo. Posteriormente, en el año 2019, un juzgado constitucional, específicamente el primer juzgado constitucional de Lima, ordenó al Estado distribuir de manera gratuita la píldora del día siguiente, porque consideraba que el Tribunal Constitucional había definido a la concepción de manera contraria a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Artavia Murillo versus Costa Rica. En esa sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la vida humana inicia con la anidación y no con la fecundación, como lo indicó en su momento el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también entra en una contradicción, porque por un lado afirma que en la comunidad científica no existe consenso sobre el inicio de la vida humana y por otro lado afirma que la vida humana inicia con la anidación. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice: no existe consenso médico, biológico y filosófico sobre el inicio de la vida humana, pero yo, que no soy ni biólogo, ni médico, ni filósofo, sostengo que la vida humana inicia con la anidación. Si no existe consenso científico sobre algo, ¿cómo es posible que una entidad no científica zanje la discusión? Si los mismos médicos, biólogos y filósofos no se ponen de acuerdo sobre un tema, ¿cómo yo, que no soy ni biólogo, ni médico, ni filósofo, puedo resolver el problema? Y esto lo traigo a colación porque siempre escucho que dicen que la ciencia ya determinó cuándo inicia la vida humana, lo cual, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es falso, porque la comunidad científica aún no se pone de acuerdo de cuándo inicia la vida humana. Lo que sí es cierto es que, nos guste o no nos guste, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya adoptó una postura en cuanto al inicio de la vida humana, y esa postura es de obligatorio cumplimiento para todos los estados que forman parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos está el Perú. Pero no perdamos de vista que esta postura no tiene apoyo científico incuestionable. Ahora, si partimos de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que la vida inicia con la anidación, debemos tener en cuenta que, según la ciencia, y en esto sí hay consenso científico, la anidación ocurre a lo mucho a los 15 días de la fecundación, es decir, a las 2 semanas. Y si comparamos ese dato con la legislación de Argentina, Colombia, Uruguay y México, todos ellos miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto obligados a respetar su postura, nos podemos dar cuenta que esas legislaciones permiten el aborto libre incluso luego de la fecundación. Por ejemplo, Argentina permite el aborto libre hasta la semana 14, Colombia hasta la semana 24 y Uruguay y México hasta la semana 12. O sea, el argumento pro aborto ya no podría ser que se está eliminando un conjunto de células que no son vida humana, porque si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que la vida inicia con la anidación, es decir, a las 2 semanas de la fecundación, y estos países permiten el aborto libre luego de este periodo, entonces esos países permiten de manera impune la eliminación de vida humana. El argumento pro aborto ya no puede ser que se está eliminando meras células que no son vida humana, porque recordemos que la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, nos guste o no nos guste, nos convenga o no nos convenga. Posteriormente, en el año 2020, la decisión adoptada por el Juzgado Constitucional de Lima, que ordenaba la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, fue apelada y resuelta en segunda instancia. Esta segunda instancia indicó que no es competente para analizar lo ya resuelto por el Tribunal Constitucional, pero que al rechazar la demanda, esta podría ser resuelta por el mismo Tribunal Constitucional. En otra palabra, nos dice: yo no puedo analizar las decisiones del Tribunal Constitucional, pero no te preocupes, al rechazar tu pedido, tú puedes acudir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional sí puede analizar sus propias decisiones. Y es de ese modo como el Tribunal Constitucional recibe la demanda de amparo sobre la distribución gratuita de la píldora del día siguiente por parte del Estado. En cuanto a si la píldora es o no es abortiva, eso dependerá de dónde fijemos el inicio de la vida humana. ¿Lo fijamos en la fecundación o lo fijamos en la anidación? Por ahí he escuchado que eso ni siquiera debería preguntarse, porque la
ciencia ya ha definido que la píldora no impide la anidación, sino solo impide la fecundación. Pero así como la ciencia no se pone de acuerdo de cuándo inicia la vida humana, tampoco se pone de acuerdo de los efectos exactos de la píldora del día siguiente. Lo que existe son estudios que concluyen que la píldora solo impide la fecundación, pero así como hay estudios que indican eso, también hay estudios que indican lo contrario, que la píldora también impide la implantación. Entonces es falso cuando se sostiene que la ciencia ya determinó los efectos exactos de la píldora del día siguiente. Lo que sí es cierto es que, jurídicamente hablando, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la vida humana inicia con la anidación, y esta postura es vinculante, es decir, es obligatorio para los Estados miembros, entre ellos el Perú, entonces la píldora del día siguiente, que en el caso extremo impediría la anidación, no sería abortiva. Por lo tanto, jurídicamente hablando, el Estado peruano no estaría ni imposibilitado ni prohibido de distribuir la píldora de manera gratuita. Espero que la información brindada les sea de utilidad. Todas las afirmaciones que he señalado se encuentran debidamente corroboradas con las respectivas fuentes de corroboración consignadas en la descripción del video. Y recuerden que una afirmación sin fuente de corroboración es una afirmación sin sustento, es decir, un mero dicho. Me despido de ustedes, conmigo será hasta una próxima ocasión.